Muy buenas tardes a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les presento mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 15 de noviembre de 2023. Y el día de hoy nuevamente vamos a comentar lo que está ocurriendo en Avdiivka porque se han reportado nuevos avances, nuevas actualizaciones del frente en esta zona. También vamos a hablar de todo lo que es la zona de Krinky, obviamente, otro de los puntos importantes de las últimas semanas, pero me gustaría iniciar el video de hoy comentando la situación en la zona de Kupiansk, una zona que no hemos comentado hace tiempo, pero de la que se ha recibido un par de actualizaciones en el último tiempo, y hacia el final del video de hoy me gustaría pasar a comentar lo que está ocurriendo con el uso de cierto armamento técnicamente prohibido, pero como bien sabemos acá en esta guerra, en las guerras en general, pero en esta guerra se ha visto bastante que esas restricciones, todo lo que tiene que ver con las convenciones de Ginebra, parece ser que son nada más que sugerencias. Pero bueno, sin perder más tiempo me gustaría que vayamos directamente a todo lo que es la zona de Kupiansk y el frente de Kharkov. Para contextualizar un poco la situación alrededor de la zona de Kupiansk, bien hemos comentado en este canal varias veces que lo que se ha visto es que Rusia ha estado desplegando una gran cantidad de tropas en esta zona, muchos de ellos tropas movilizadas, hay un gran número de equipo, se estima que una gran parte de los tanques rusos que se encuentran en Ucrania se encuentran en esta zona, y yo he comentado que todo esto apunta a que probablemente, o por lo menos en base a lo que se ve y en base a lo que comentan las distintas fuentes, es probable que durante el invierno se vea una ofensiva rusa de un calibre mayor en esta dirección. Sin embargo, eso no significa que no hayan ataques de momento, porque mucho hemos comentado de que Rusia mantiene una presión bastante importante acá, tiene una superioridad numérica y que se están realizando distintos números de ataques posicionales y de ataques locales. Anteriormente, el foco de los ataques rusos giraba en torno al pueblo de Sinkivka, que es este de acá, este pueblo que Rusia ha estado atacando en el último tiempo, pero que no ha logrado capturar. Sé que distintos comentaristas en YouTube han reportado aquello, pero ninguna fuente comenta eso, ni las fuentes rusas comentan que Sinkivka ha estado bajo control ruso, así que hay que tener cuidado con eso porque Sinkivka no está bajo control ruso, pero vemos que se mantiene, o por lo menos que durante hace un par de meses, acá se veían los combates más intensos en toda esta zona. Pero en las últimas semanas la atención y el foco de los ataques rusos ha girado un poco hacia lo que es la zona un poco más al sureste de la ciudad de Kupiansk, esta es Kupiansk. Y hemos visto que los rusos han estado asaltando desde Orliansky y desde Yajitne en dirección a Ivanivka. Acá a pesar de que se ve poca densidad urbana, de igual manera hay un gran número de posiciones defensivas que mantiene el ejército ucraniano. Y lamentablemente, de todo lo que es el frente de Kupiansk, tanto fuentes oficiales rusas y fuentes oficiales ucranianas, que son las que normalmente liberan imágenes que luego son geolocalizadas para determinar los avances, bueno, de esta zona no liberan mucho, y eso hace que sea muy difícil tratar de identificar exactamente cuáles han sido los avances o retrocesos de cada bando o dónde se están llevando a cabo los combates. Pero hay algo que tanto las fuentes rusas como las fuentes ucranianas están de acuerdo, y es algo que no ocurre tanto, pero en este caso sí ocurrió. Y primero quiero pasar a la fuente rusa, o una de las principales fuentes rusas, la cual es Rivar, que nos muestra aquello, estos ataques rusos en dirección a Ivanivka, ahí al este de Kupiansk, los podemos apreciar acá, se ve, y en base a su análisis se habla de cómo esta superioridad numérica por parte de Rusia se está utilizando para intentar doblegar las fuerzas ucranianas, además de esta ventaja en artillería que mucho hemos comentado acá. Se estima, y esto viene de las mismas fuentes ucranianas, que Rusia puede disparar 5 cartuchos de artillería por cada uno que tiene Ucrania, y eso en una guerra que, según Zaluzhny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, es de 60 a 85% en base a artillería, termina siendo una diferencia realmente colosal.
Y en el último tiempo Rusia ha estado presionando en dirección a Ivanivka, y acá es donde quiero tomar elementos del reporte de Deep State UA, que es una fuente ucraniana, los cuales son los que fabrican este mapa de acá. Ellos no muestran avances específicos debido a que son difíciles de geolocalizar, pero comentan que en toda esta zona de Kupiansk, de Svatov y de Kremina, en todo el frente del noreste de Ucrania, lo que se ve es que las tropas rusas avanzan y capturan alrededor de 1 o 2 posiciones fortificadas del ejército ucraniano al día. Entonces, bueno, como les digo, no hay geolocalizaciones, es difícil determinar exactamente qué tan profundos son estos avances, pero sí podemos sostener que el ejército ruso tiene la iniciativa y está avanzando porque fuentes ucranianas y fuentes rusas comentan aquello. Yo creo que esto todavía no va a ser algo a una mayor escala. Lo he comentado anteriormente y lo hice al principio de este video. Esta zona está siendo preparada para una ofensiva y probablemente lo que estamos viendo acá son ataques posicionales, Rusia intentando debilitar las posiciones defensivas ucranianas, tratar de hacer que este frente no esté estancado porque eso le permite al ejército ucraniano ir reforzando posiciones, ir, por ejemplo, minando distintas posiciones, y claro, todavía lo pueden hacer, pero se hace un poco más difícil si el frente se mantiene activo y se mantiene dinámico. Entonces yo creo que, por lo menos en base a lo que veo yo, en base a la intensidad de los ataques, que acá más que nada es mantener la presión, avanzar de vez en cuando, pero no una ofensiva de por sí, o por lo menos no todavía. Yo, en todo caso, creo que va para allá, pero no nos adelantemos porque todavía faltan varios meses para aquello. Simplemente quería aclarar que de momento yo no veo una ofensiva por ejemplo, en comparación a lo que se ve en Avdiivka, en este sector. Siempre que se comenta la situación en esta porción del frente hay que recordar la importancia que tiene Kupiansk. Acá podemos ver en el mapa la cantidad de rutas que entran y salen de esta ciudad, que se ha convertido en un punto vital para la logística ucraniana, y anteriormente era un punto vital para la logística rusa en todo el frente de Kharkov. Recordemos que Rusia en un momento perdió la ciudad de Kupiansk y sufrió un colapso del frente de Kharkov alrededor de septiembre y octubre del año pasado. Así que esta es una ciudad importantísima y para Rusia sería eventualmente esta captura tiene mucha importancia debido a que les abre nuevamente las puertas a todo lo que es la región de Kharkov o Kharkiv. Recordemos que a veces las pronunciaciones van cambiando. En Rusia se pronuncia Kharkov, en Ucrania se pronuncia Kharkiv, pero son detalles. Y además, todo el tema de que tomar la ciudad de Kupiansk y tratar de desbaratar este punto logístico ucraniano permite a Rusia ir asegurando un poco más sus posiciones en Lugansk. Ya sabemos que Rusia mantiene la mayoría de la región de Lugansk bajo su control, pero asegurar Kupiansk y asegurar estos puntos les puede dar mayor seguridad y reduce las amenazas que puede lanzar Ucrania. Por ejemplo, alrededor de diciembre del año pasado, Ucrania estaba teniendo un progreso en dirección a Svatov, que es este pueblo de acá, esta ciudad de acá, pero luego recuerden que alrededor de esas fechas, cuando las tropas que movilizó Rusia, estos 300.000 soldados que fueron movilizados forzosamente, entraron en el frente y lograron detener en seco estos avances ucranianos, y es de ahí que Rusia tiene la iniciativa en este sector. Pero si Ucrania hubiera tenido éxito en Svatov, hubiera capturado el pueblo, podría terminar amenazando todo lo que es el control ruso sobre las ciudades de Severodonetsk y Lysychansk, que los rusos habían capturado entre junio y julio del año pasado. Así que todo este frente quizá no recibe tanta atención porque francamente la cantidad de información que tenemos de allí es menor, pero es uno de los puntos más importantes de la guerra, y yo creo que cada vez se hace un punto más interesante debido a cosas que también he comentado anteriormente, como por ejemplo, acá, debido a que este frente ha sido bastante fluido, primero Rusia avanzó, luego Ucrania avanzó, luego Rusia ha avanzado nuevamente, acá las fortificaciones no son tan contundentes y eso hace que se pueda hacer más viable una ofensiva en esta dirección, y por eso he apuntado que para invierno del próximo año, y muchas fuentes también apuntan a aquello, invierno de 2024, invierno en Europa, ahí se podría ver una operación, pero obviamente todo eso todavía está por verse. Ahora me gustaría pasar a la zona de Avdiivka porque los combates se mantienen bastante intensos y se han
reportado distintas cosas que, bueno, confirman algo que he estado comentando en el último tiempo, por ejemplo, acerca del pueblo de Stepove. Ya Zodiac Maps, esta fuente que, como ya saben, yo utilizo bastante, muestra Stepove completamente bajo la zona gris, que es algo que yo he comentado anteriormente. La situación de Stepove probablemente es aquella, que ningún bando puede ocupar este pueblo, y esto mismo lo ha comentado Rivar, que es una fuente rusa, y también lo han comentado distintas fuentes ucranianas. Lo que han reportado es que se hace muy difícil para ambos ejércitos mantener posiciones en Stepove. Esto en parte porque el pueblo ha sido, bueno, francamente, cada vez está más vuelto escombros, eso lo hemos comentado bastante, y también por el hecho de que la artillería de ambos bandos y los drones utilizados por ambos bandos causan muchos estragos a las tropas que tratan de ocupar estas posiciones. Esto tiene que ver con algo que yo comenté anteriormente, que el pueblo de Stepove probablemente no va a otorgar mucha cobertura en sí. Entonces, las distancias entre Krasnogorivka y Berdichi, que es el próximo punto que Rusia debe capturar para seguir avanzando en estas pinzas al norte de Bakhmut, bueno, quizás Stepove no va a entregar el apoyo esperado, pero de igual manera es un objetivo que Rusia debe tomar si es que quiere seguir progresando en esa operación. Y en general vemos eso, los combates siguen muy intensos, todavía hay varios intentos de avance a través de pequeños grupos y apoyo de algunos blindados por parte de los rusos en la zona norte. Se reportan pérdidas por ambos bandos. Los rusos, bueno, se liberan todos los días videos de impactos de artillería, de impactos de drones FPV contra el ejército ruso, también contra el ejército ucraniano. He visto que en algunas partes se ha reportado la destrucción de vehículos Bradley cerca de Berdichi por parte del ejército ucraniano, o sea, pérdidas ucranianas en ese caso. Y bueno, los vehículos Bradley son un poco conocidos en esta guerra por ser relativamente fáciles de destruir dentro del equipo occidental que se entregó en el último tiempo, pero de igual manera lo bueno que tienen es que son fáciles de reemplazar. Por ejemplo, cuando la ofensiva ucraniana en la zona sur estaba yendo así a full, Ucrania había perdido unos 30 de estos vehículos y de un día para otro Estados Unidos anunció el envío de otros 35. O sea, al parecer los almacenes de Bradley están bastante llenos, pero de igual manera siguen sufriendo unas bajas en el frente y más allá de eso es importante, como lo he comentado anteriormente, ir siguiendo dónde está el equipo occidental en distintos puntos, más allá de un tema de todo lo llamativo que fue en su momento reportar la destrucción de vehículos occidentales que mucho habían sido inflados. No me interesa eso, me interesa más por el tema de que es una de las pocas maneras de seguir dónde están desplegadas las tropas de ambos ejércitos, porque bueno, manejar un vehículo soviético no es lo mismo que manejar un vehículo norteamericano o alemán, entonces son brigadas especializadas que están ocupando estos vehículos y el hecho de que estén acá nos indica que tropas que estaban en el frente de Rabotine fueron desplegadas para la defensa de Avdiivka. Y esto es lo que apuntan tanto fuentes ucranianas como fuentes rusas. Y quizá por eso mismo que comenté anteriormente, las dificultades de cruzar las distancias entre Krasnogorivka y Berdichi es que hemos visto que el ejército ruso en los últimos días se ha enfocado cada vez más en realizar avances cerca de las zonas industriales de la ciudad. Ya les comenté el día de ayer de que Rivar mostró ciertos avances en dirección a la planta de Koke. Esto no ha sido corroborado por ejemplo, Zodiac Maps, pero sí hay un poco de aquello en el mapa de Deep State UA. Y si ustedes recuerdan lo que he comentado anteriormente en un video de hace 1 o 2 días, Deep State UA lo que hace mucho, y también lo hacen otras fuentes como Rivar por parte del bando ruso, cuando quieren mostrar avances de el otro ejército, de su rival, no necesariamente los muestran inmediatamente, simplemente muestran que se aumenta lo que es la zona gris, es decir, muestran retiradas de su bando, pero no los avances de su rival. Lo comentamos en la zona de Bakhmut, que se vio aquello, pero acá en la zona de Avdiivka también se puede ver. Especialmente en dirección al norte vemos que acá hay un avance ruso pequeño, o un avance en la zona gris, que colinda un poco con los avances que reportaba Rivar directamente debajo de lo que es esta montaña de desechos de la planta de Koke y estos avances que van directamente en dirección a esta planta en sí.
los comentamos el día de ayer, y ahora vemos que Deep State UA, pese a que no concede avances rusos, sí concede un cambio en la zona gris, que bueno, es difícil, no se puede confirmar 100%, pero es un poco de lo mismo. Ya lo expliqué en uno de los videos pasados, y también vemos un poco más de aquello en dirección al sur, especialmente en dirección a esta zona industrial que comenté anteriormente, que las fuentes rusas reportan controlar alrededor de un 40%, por lo menos ayer reportaban controlar un 40% de la zona industrial al sureste de Avdiivka, ahora afirman tener alrededor de un 50%, Zodiac Maps afirman no tener la cantidad exacta o el calibre exacto de este control, pero acá vemos que un poco más de lo mismo por parte de Deep State UA, un aumento en la zona gris, en esta zona más o menos de la magnitud que muestra Rivar del avance ruso. Ya les expliqué por qué funciona, por qué se da todo esto de mostrar las zonas grises. Y si vamos al mapa de Rivar, ellos muestran aquello en su mapa de Avdiivka, un avance un poco más allá del 50% de esta zona industrial en Avdiivka, donde al parecer están avanzando, si es que uno puede confiar 100% o plenamente en la información de Rivar. Yo, como siempre les digo, es una fuente bastante confiable, probablemente la más confiable dentro de las fuentes rusas, pero de vez en cuando envía su información un poco exagerada, y siempre tómense toda esta información con, especialmente si otras fuentes no lo corroboran, con un poco de escepticismo, pero han mostrado unos avances en esta dirección y según ellos ya controlan alrededor de un 50%, incluso un poco más de toda esta zona industrial. Mientras que Zodiac Maps todavía no detalla mucho la situación de acá. Como les dije, se muestra pequeñas entradas en esta zona, pero estas son las fronteras del 2014, si es que no me equivoco. Zodiac Maps lo que comenta es que hay avances rusos porque se han debilitado las posiciones ucranianas en esta zona tras intensos ataques de la Fuerza Aérea y Artillería, pero que no puede detallarlos todavía. Y claro, y hay otras fuentes más secundarias que reportan una cosa y otra, pero acá les comento lo que dicen las tres principales, con cierto apoyo de cada una. Las fuentes rusas hablan de más o menos avances, las fuentes ucranianas, algunas ceden que hubo pérdidas, otras que no, etc. Un poco más de aquello, así que, bueno, ustedes pueden decidir qué quieren creer acerca de la zona de acá. Yo personalmente creo que hay avances rusos. Deep State UA muestra un cambio en la zona gris, Rivar muestra un avance ruso y Zodiac Maps comenta que hay, además de todas otras fuentes que también hablan de lo mismo, pero no sabría decir exactamente cuál es la profundidad de ellos. Lo mismo que comenté el video de ayer, eso todavía se mantiene. Pero acá lo interesante es que se está viendo este cambio de asaltar ya lo que son las zonas industriales, tratar de entrar en Avdiivka en sí, porque quizá, sabiendo que los asaltos directos son bastante sangrientos, y se ha visto mucho de aquello en esta guerra, quizá pueden ser menos duros o menos difíciles que intentar avanzar al descubierto por kilómetros, porque, bueno, yo he mostrado imágenes acá y las pueden ver en mi Telegram, las imágenes de los campos alrededor de Avdiivka, donde hay que avanzar para capturar a estos pueblos para lograr el cerco de Avdiivka, están completamente llenos de cráteres, de artillería, de cuerpos y de vehículos destruidos. Así que realmente esa no está siendo una buena fórmula, o por lo menos está siendo bastante costosa, y quizá por eso vemos ese cambio de enfoque. Hay que ver si es que eso se mantiene, si es que tiene éxito, etcétera, etcétera. La batalla de Avdiivka va a ser muy larga y yo creo que va a tener muchos giros y muchas vueltas. Así que simplemente hay que ir monitoreando qué va ocurriendo. Y ya sobre la zona de Krinky, para ambos bandos esta zona está siendo complicada. El ejército ruso, como hemos comentado anteriormente, todavía no logra eliminar las fuerzas ucranianas que se encuentran en esta zona, pero por otro lado, el ejército ucraniano de momento todavía no ha tenido mucho éxito en expandir este avance. Así que vemos esa dinámica, ambos bandos están bastante complicados. Rusia pierde tropas tratando de entrar en Krinky, mientras que Ucrania también pierde tropas manteniendo sus posiciones acá, y lo que se ve más que nada es un duelo, o prácticamente la artillería tomando la delantera acá como en muchos otros lados del frente. La artillería ucraniana y los morteros ucranianos disparan desde el otro lado del río, mientras que las tropas rusas lo hacen contra el pueblo de Krinky en sí.
Y quizá lo más llamativo de acá es la introducción de una de las armas más devastadoras que tiene el ejército ruso en su arsenal, y hablo específicamente de las municiones termobáricas. Mucho hemos comentado de este tipo de armamento, terminan lanzando municiones que se les llama lanzallamas, pero lo que hacen es prácticamente desintegran los pulmones de las personas que son atacadas a un radio cercano, y claro, son impactos muy fuertes que pueden prácticamente nulificar la protección que otorgan distintas fortificaciones o zonas urbanas. Hemos visto su uso en zonas como Bakhmut, quizás la zona donde más se dio el uso de esto, también en Avdiivka en un momento, y ahora estamos viendo que se utilizan en la zona de Krinky, donde pueden ser, eso, desplegarlos ahí los puede hacer vulnerables, pero al mismo tiempo quizás es la solución que necesita Rusia para finalmente desalojar a las tropas ucranianas que se encuentran en este sector. Hay que ver si es que termina dando frutos o no, pero vemos cómo su uso está siendo reportado tanto por fuentes ucranianas como por fuentes rusas. Y ya cerrando el video de hoy, como les prometí, hay que hablar del uso de cierto armamento que quizás no está muy aceptado, por ejemplo las municiones de racimo que utiliza Ucrania. Ya las hemos reportado bastante, se están utilizando en la zona del noreste también, pero me quiero centrar en el día de hoy en ciertas acusaciones que ha librado el ejército ucraniano o ciertas fuentes ucranianas de el uso de armas químicas por parte del ejército ruso en este mismo sector, en toda la zona de Satovo. Y según, por ejemplo, Deep State UA, comentan que se han reportado 2 casos de uso de este tipo de armamento contra tropas ucranianas y bueno, no han entregado imágenes para mostrar que sea cierto, por lo menos yo no las he visto, no las mostró Deep State UA. Creo que otras fuentes han mostrado imágenes, pero por lo menos a mí se me hace difícil determinar si es que son estas armas químicas, pero no lo descarto porque hemos visto que las armas químicas han sido utilizadas en esta guerra tanto por Rusia como por Ucrania. A veces son lanzadas desde drones, creo que es el método que más se utiliza, pero no es algo nuevo, pero sí es algo bastante raro, es algo no muy frecuente, así que es algo que hay que ir monitoreando porque claro, este tipo de armamento, bueno, no está muy aceptado, pero francamente, ¿qué va a pasar? O sea, lamentablemente como que no hay ningún tipo de castigo por utilizar armamento que no está permitido. Occidente, por ejemplo, si es que se comprueba el uso de armas químicas por parte de Rusia, puede hablar mucho, pero probablemente no va a hacer nada. Y en el caso de cuando Ucrania ha utilizado anteriormente o si lo vuelven a utilizar ahora, también puede ser que Occidente reclame y diga cosas, pero va a quedar en nada. Ya hemos visto como armamento que quizá no está 100% prohibido, pero sí está prohibido por varios países, como el uso de municiones de racimo, como el uso de municiones de uranio empobrecido. Bueno, este uso de armamento no ha sido castigado de ninguna manera, así que es algo que hay que monitorear, pero que probablemente no va a tener mucha relevancia. Y eso ha sido el video del día de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos mañana. Adiós.